Feliz sábado. Bien, hoy tenemos otra entrega del mismo tema que vamos a predicar. Miren, esto es un ministerio a los ministros conformado por un servidor, Pastor Edgar Santana y su esposa Marilu Jutate. Pronto ella también estará compartiendo con ustedes un tema. Queremos que esto sea compartido, por favor, para que llegue a más personas y pueda ser de bendición para otros. Vamos a orar en este momento. Padre bendito, te damos gracias, oh Dios, por esta mañana de sábado, temprano en la mañana, Padre. Gracias te damos por tu amor, por tu misericordia. Vamos a compartir ahora un tema de la vida de David. David como hijo tuyo, que tú llamaste un varón conforme al corazón de Dios, tu siervo. Tuvo muchas luchas y muchas dificultades y una vida que no fue completamente perfecta, que se refleja también como la nuestra, Padre. Y este tema trae esperanza de que a pesar de todo, a pesar de nuestra condición y a pesar de nuestros errores, de nuestros fallos, de nuestro pasado, Señor, tú tienes misericordia de nosotros y tú nos exaltas, tú nos bendices. Tu obra, Señor, para que cada uno de nosotros seamos salvos, tanto el Padre, el Hijo como el Espíritu Santo. Su mayor esfuerzo e interés es que nosotros podamos pelear esta batalla de la fe a través de la gracia y el poder, Señor, que Dios mismo, que tú nos das, y poder alcanzar, Señor, la meta de llegar al reino eterno. Por favor, perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, bendícenos, que este tema sea de bendición para muchas personas y que sea para tu gloria y tu honra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, este tema trata sobre uno de los últimos capítulos de Segunda de Samuel, capítulo 23, y es sobre las últimas palabras del rey David, el último salmo que se registró antes de él partir y que está allí para nuestra meditación y que tiene un mensaje muy poderoso para cada uno de nosotros, un mensaje de esperanza. Como les dije, este es un ministerio de predicación, de enseñanza. Queremos que ustedes se puedan suscribir, puedan compartirlo con otras personas para que se suscriban y para que la palabra de Dios pueda alcanzar a muchos. Bien, este salmo, a diferencia de los demás salmos de David, no se encuentra en el Salterio, en el conjunto del libro de los salmos que se divide en 5 partes. Las 2 primeras partes son de David, hasta el Salmo 70 creo, si no me equivoco. Y como yo les declaré, constituye la última declaración registrada de David. Lo maravilloso de este relato es también el énfasis que tiene en la vida del monarca. Primero, David es escogido por Dios para ser rey de Israel, después que el pueblo no quiso que Dios levantara jueces, sino que quiso que Dios pusiera un rey, que tuvo consecuencias nefastas para el pueblo de Israel. Después de allí, el reinado de David, de Salomón, que Salomón también, que se desvió de Dios, no fue bueno para Israel, y hubo reyes buenos, reyes malos, y todo eso fue de gran prejuicio para el pueblo de Israel, el hecho de ellos haber pedido un rey. Pero Dios les advirtió las consecuencias de esto y escogió primero a Saúl, que fue desechado, y luego a David. David es exaltado por Dios en gran manera, así como también Dios nos exalta en nuestra vida. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. El pecado no deja que Dios cumpla ese propósito y Dios quiere exaltarnos para que seamos entes de bien y de bendición, para ayudar a los demás, para alcanzar a otros con gran bendición. Y sobre todo, David es salvado por Dios. O sea, a pesar de todos sus errores, a pesar de todas las pruebas que él tuvo que pasar, Dios salvó a su hijo, a su rey de Israel, a su ungido, a David, a pesar de que él hizo cosas que no merecían la salvación, a pesar de que hizo cosas que merecían su muerte. Y muchos se cuestionan, ¿y por qué Dios era así con David? ¿Por qué si David tenía una vida así tan bien, tan desordenada, por qué lo llama un varón conforme al corazón de Dios? Y lo comparan con Saúl, y Saúl, que no duró mucho en el reino, que Dios lo desechó de una vez.
muchos jóvenes y muchas personas preguntan sobre esto, pero David realmente se humillaba delante de Dios. A pesar de sus errores, buscaba hacer la voluntad de Dios y esperaba en la salvación de Dios. Y vamos a ver cómo Dios por eso lo amó y lo exaltó y sobre todo obró esa obra de salvación que quiere obrar en cada uno de nosotros. Vamos a leer el contexto completo, que no lo leí ahí. Vamos a leerlo antes de entrar a la primera parte. Estoy en una versión Reina Valera. Dice así. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, aquel varón que fue levantado, Isaí, aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová habla por mí, su palabra está en mi lengua, el Dios de Israel ha hablado. Me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Eso vamos a ver más adelante porque Dios lo llama justo a David. Será como la luz matinal, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Por eso mi casa está firme en Dios, pues ha hecho conmigo un pacto eterno, bien ordenado en todo y bien seguro, aunque todavía no haya hecho él florecer toda mi salvación y mi deseo. Pero todos los malvados serán como espinos arrancados que nadie recoge con la mano. Quien quiere tocarlos se arma de un hierro o del asta de una lanza y son allí mismo consumidos por el fuego. Bien, esta Reina Valera, déjenme ver la versión porque yo tengo otra versión en la presentación. Es la Reina Valera 95, parece que es la Reina Valera antigua, donde hay una variación en el versículo 5, pero lo tenemos aquí registrado. Vamos a ver más adelante, aunque sea un error. Entonces vamos con el primer texto. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Allí lo dice claramente, son las últimas palabras de David. Ayer estuve en un funeral muy doloroso, Juan Vizcaíno, un líder de San Cristóbal, muy conocido, y él murió alabando a Dios. Todos los siervos de Dios, los grandes misioneros, mueren orando, mueren exaltando la maravillosa misericordia de Dios. Y este es el caso también de David. Cuando la expresión dice, dijo David, hijo de Isaí, y dijo, esta expresión en hebreo es una afirmación divina pronunciada directamente por Dios, o cuando sus profetas lo transmiten. Y inclusive en Jeremías 23:31 los falsos profetas usaban esa palabra cuando querían dar apariencia de que el mensaje era divino y lo usaban en lugar de Dios. Por eso se le da la amonestación de que son falsos profetas. Entonces ese dijo también se tiene relación con el dice Jehová, cuando un profeta decía dice Jehová. Entonces allí vemos claramente cómo David va reconociendo que él fue llamado por Dios y que fue profeta y que él habló de parte de Dios. Entonces después dice, dijo aquel varón que fue levantado en alto. Y allí vemos lo que es la misericordia y la benignidad de Dios. Vamos a hablar un poquito de la benignidad de Dios. El ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Como profeta, él fue el dulce cantor de Israel, compuso los salmos, muchísimos salmos que han sido de bendición para toda la humanidad. Una de las porciones favoritas de la palabra de Dios son los salmos, porque allí nos vemos a nosotros mismos, hay oraciones, plegarias, en cualquier circunstancia o situación, y Dios nos ha dejado esto para que podamos apoyarnos en Él y aumentar nuestra fe al oír por la palabra. Entonces, el ungido del Dios de Jacob, él fue ungido para ser rey y también le fue otorgado el Espíritu de Dios para que sea profeta delante de Dios. Como yo les dije, esa expresión, dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel, el dulce cantor de Israel, todo eso determina que él era un profeta que compuso muchos salmos. Pero en el versículo 2, 2 Samuel 23:2 dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, su palabra ha estado en mi lengua. Allí declara también su don profético cuando dice que el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, su palabra ha estado en mi lengua, que fue
una gran bendición para David y es una gran bendición también para nosotros. El Espíritu de Dios mora en nuestros corazones y a través de él podemos enseñar la palabra de Dios, podemos predicar el Evangelio y Dios quiere que honremos eso, de que el Espíritu de Dios habla en nosotros, está en nosotros y habla, ha hablado por mí, su palabra ha estado en nuestra lengua. Y el ungido del Dios de Jacob, como yo les dije, porque David fue elegido como profeta y como rey. Aquel varón que fue levantado en alto. Luego de esto vamos a hablar de la divinidad, pero vamos a señalar varias cosas. Fíjense que David era un joven pastor de ovejas. Y Dios mismo le dijo que él lo sacó del redil para hacerlo rey sobre su pueblo. O sea, Dios lo eligió, lo llamó para exaltarlo y levantarlo. Mucha gente teme mucho aceptar el llamado de Dios cuando Dios lo que quiere es simplemente bendecirnos. Cuando Dios nos llama y tiene una labor para nosotros es para poder bendecirnos y poder nosotros alcanzar cosas que nunca vamos a alcanzar si no se cumple el propósito de Dios en nosotros. Entonces, un joven pastor que simplemente fue alcanzado por la misericordia de Dios para que sea rey sobre el pueblo de Israel. Inclusive como joven, cuando Saúl fue a ungirlo, cuando Samuel fue a ungirlo, que fue a la casa allí en el relato de 1 Samuel 16, 6 al 7, Isaí buscó todos sus hijos y Samuel estaba viendo los que son altos, los que veía por su apariencia, y Dios le dijo que Dios no mira la apariencia, sino que Dios mira el corazón. El mismo Isaí, el padre de David, dijo, bueno, cuando Dios fue desechando cada uno de los hermanos, no es este, no es este, no es este. Entonces Isaí dijo, bueno, el más pequeño está en el redil cuidando las ovejas, está pastoreando, y ahí fue llamado David, o sea que ni siquiera su padre lo tomó en cuenta, y el mismo Samuel. Pero cuando David entró rubio o hermoso, como dice allí la palabra de Dios, entonces Dios le dijo a Samuel, mira, úngelo, que este va a ser el próximo rey de Israel. Pero esto no pasó de una vez. Sabemos que Saúl mantuvo su reinado lleno de envidia hacia David, después lo persiguió cuando vio que Dios estaba honrando a David. Y fue una persecución y unas pruebas que sí prepararon a David para depender más de Dios y para volverse a Dios de todo corazón. Por eso Dios llama a Cristo como la roca, porque él vivió mucho escondido en cuevas y rocas, y estos eran su refugio. Y Dios exalta al Señor llamándolo la roca de Israel. Bien, vemos que David fue elegido, fue exaltado por Dios, aunque era joven, aunque era pastor de ovejas, aunque nadie lo hubiese visualizado como un gran rey de Israel, Dios lo escogió. Y algo muy interesante es que también David, si vamos a Mateo capítulo 1, sobre la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, según su descendencia como rey, allí mismo en el capítulo 1, vamos a ir al versículo 5, dice, Salmón engendró de Rahab. Rahab, recuerden que fue rescatada, vamos a tener un tema de Rahab también, por el pueblo de Israel, con ella aceptó al Señor antes de destruir Jericó, y dice allí que un israelita, Salmón, se casó con Rahab, que a Boz, después vino Boz de Rahab, y de Boz, que se casó con Ruth, vino Obed, y de Obed a Isaí. Ruth era moabita. Entonces Dios eligió a David a pesar de que los moabitas no podían entrar en la casa de Dios hasta la 10ª generación. David es tercera generación de los moabitas y un joven pastor de ovejas, y Dios lo elige para que sea rey de Israel. Entonces vemos allí que a Dios no le interesa el pasado, ni el background de nosotros, ni el currículum, ni lo que la gente piense de nosotros. Simplemente Dios nos llama porque nos llama por su amor y su misericordia, y ve nuestro corazón para que nosotros seamos bendición para muchas personas y para la gloria de Dios. Bien, vamos a hablar de la benignidad del Señor allí mismo en 2 de Samuel, pero el capítulo 22, que es una alabanza de David cuando Dios lo libró de Saúl y de todos sus enemigos. En el versículo 36 dice allí, me diste asimismo el escudo de tu salvación, y tu benignidad me ha engrandecido. Es lo mismo como aquel varón que fue levantado en alto.
Ahora David está reconociendo que Dios lo exaltó, que Dios lo levantó, que su benignidad lo ha engrandecido. La benignidad es un atributo de Dios que casi no se menciona, que casi no se estudia. Es diferente a su bondad. Tiene que ver, por ejemplo, en el hebreo con responder. Son las respuestas favorables de Dios, tangibles. O sea, Dios te llama, Dios te bendice y Dios te va bendiciendo en la medida que tú vas obedeciendo, dependiendo de Él, guardando su pacto con fidelidad. Entonces Dios te va bendiciendo. En el griego tiene un poquito más de sentido. Dice que tiene que ver con la palabra misericordia también. Tiene que ver de que Dios es bondadoso, pero se diferencia de la bondad a que la benignidad es la bondad de Dios en acción, que se expresa en actuaciones completas. Dice Richard O'Feel, un pastor de nuestra iglesia que falleció ya, muy reconocido y que escribió varios libros como El Cristiano Victorioso, que la benignidad despliega el amor y le da brazos y piernas. O sea, la benignidad es el amor de Dios en acción, cuando Dios te bendice, te exalta, te da muchas bendiciones y cumple el propósito de salvación en ti para que tú puedas también bendecir a otros. Segunda de Samuel 23:3, el Dios de Israel ha hablado, me habló la roca de Israel. Otra vez se ve el oficio profético de David. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Vamos también al Salmo, a Segunda de Samuel 22, del 21 en adelante. Dice allí, eso fue Dios, David que lo dijo, pero Dios refiriéndose a David, habrá un justo que gobierne mi casa. Pero vamos a ver cómo se veía David a sí mismo en esta alabanza que él hizo en 2 de Samuel, capítulo 22, del versículo 21 en adelante. Dice, Jehová me recompensa conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha premiado, porque he guardado los caminos de Jehová y no me aparté de mi Dios haciendo el mal, pues todos sus decretos están delante de mí y nunca me aparté de sus preceptos. Fui recto para con él y me ha guardado de mi maldad. Jehová me recompensa conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos ante sus ojos. Entonces, cuando vemos que Dios dice que Dios va a poner un justo para que gobierne su pueblo, y cuando vemos que David habla de que la limpieza de sus manos y conforme a su justicia y conforme a que él se ha apartado de maldad, Dios lo ha bendecido, puede que en nosotros surja una confusión de que por qué Dios lo llama justo a pesar de su vida y por qué David se declara a sí mismo como que Dios lo ha premiado por su justicia, por la limpieza de sus manos. Y allí vemos cómo Dios salva a David y la gran misericordia y la obra de la gracia de Dios en nosotros. O sea, Dios lo llama justo porque lo llamó y porque a través de su misma gracia y a pesar de sus errores, Dios lo perdonó, Dios limpió su pasado y asimismo David se reconoce cuando David dice, y ya esto es un salmo que es al final de su vida, después que David cometió muchos errores, a pesar de que David se casó con 5 esposas y tenía 10 concubinas, a pesar de que David mató a Urías Geteo y después se casó con Betsabé y todo eso, David, que sabe muy bien que Dios perdona, que Dios tiene misericordia, que escribió el Salmo 32, que dice que mientras callé se envejecieron mis huesos, y que él después declaró su pecado y que bienaventurado aquel a quien Dios no inculpa de pecado, porque lo ha confesado, porque simplemente ha confiado en Dios. Por eso debemos confesar nuestros pecados. Y también escribió el Salmo 51, donde él confiesa su maldad, que ha pecado contra Dios, que ha pecado, que hizo lo malo delante de sus ojos, que en pecado me concibió mi madre, que él es pecador. Todo eso, y luego pide misericordia y pide un nuevo corazón y que no aleje su Espíritu Santo de él. Todo eso hace que David se reconozca como una persona salvada por Dios y justa. Y por eso David se hace estas afirmaciones en los salmos, no pensando en sus propios méritos, sino en la gracia de nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, porque por eso Dios nos llama justos, Dios nos llama santos, porque hemos sido apartados y tenemos un llamado para avanzar a través del poder del Espíritu Santo y con la sangre de Cristo, para avanzar en nuestra vida cristiana. Pero eso no quita que nosotros cometamos errores y también muchos cometemos errores, pero el consuelo es que si usted ve la vida de David y usted ve cómo Dios
obró a través de su gracia y cómo Dios lo perdonó. Y sí, hubo castigo, por ejemplo, cuando él hizo lo de Urías Eteo y Betsabé, Dios le dijo, la espada no se apartará de tu casa. David dijo 4 tantos. El que cuando Natán le contó la reprensión a través de una parábola de 10 de un hombre pobre que él tenía 10 ovejitas, él tenía una y que él tomó la del hombre pobre. David citó el Antiguo Testamento y dijo 4 tantos, y David perdió 4 hijos por espada, por muerte. El primero fue de muerte natural, el hijo que iba a tener Besabet, Amón, que violó a Tamar, después Absalón y después otro. Entonces vemos que a pesar de todo eso y a pesar de sus errores, David puede decir que Dios lo limpió, que Dios lo salvó a través del sacrificio de Cristo, que más adelante se iba a cumplir. Entonces ese justo que gobierne sobre el pueblo de Dios será como la luz matinal, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Luego, en 2 de Samuel 23:5, hay un error ahí, dice Samuel, pero no se preocupen, después lo corregimos. Samuel 23:5 dice, no es así mi casa para con Dios. Esa parece que es la Reina Valera antigua, no es la Reina Valera 95. No es así mi casa para con Dios. Dice el comentario bíblico adventista y también esa versión, que es como un reconocimiento de que Jehová me ha bendecido, Jehová me ha exaltado, y dice allí, será como la luz matinal, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Pero después viene esa expresión, no es así mi casa con Dios. O sea, David reconoce que él falló, David reconoce que él pecó, David reconoce que él se apartó de Dios. En otra versión dice, no será así mi casa para con Dios, y se comenta que en el hebreo sería como una cuestión de pregunta. Y también la nueva versión latinoamericana dice, no, en verdad no es así mi casa para con Dios. Y luego viene la segunda parte, una expresión, sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado. O sea, David declara, mi vida no es como Dios la describe, que yo soy un justo, que yo soy un santo, que Dios me ha exaltado. O sea, yo sé que yo he cometido faltas. Entonces, a pesar de yo haber cometido esas faltas, yo confío en la misericordia de Dios. O sea, aunque mi casa no sea así para con Dios, aunque tu casa no sea así para con Dios, aunque tú hayas pasado por muchas situaciones, aunque tú hayas tenido que pasar por un divorcio, que tú hayas tenido que pasar por situaciones de adicciones, que tú hayas desperdiciado tu juventud, que tú hayas en tu pasado hecho cosas muy malas, que tú no hayas reconocido un hijo, que tú le hayas hecho mucho daño a tu familia, a tu esposa, aunque tu casa no sea así para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, Él ha hecho contigo un pacto eterno, ordenado en todas las cosas y será guardado. Dios le prometió a David que Él iba a obrar su salvación y su descendencia reinaría sobre Israel. Y Dios nos promete a nosotros que Él ha hecho un pacto eterno con nosotros, un pacto de misericordia, que a pesar de nuestros pecados y de nuestros errores, ese pacto es eterno. Y la garantía de ese pacto es Cristo Jesús, quien murió por nosotros. Ese pacto es firmado por Dios, dice yo Jehová. Entonces ese pacto es la garantía de nuestra salvación. Por eso David dice, ay, mi justicia y yo justo que Dios me llamó y conforme a mi integridad él me exaltó. O sea, es por la misericordia de Dios, por su gracia, es por el sacrificio de Cristo. Es su pacto eterno que Dios hace con nosotros y Él es quien garantiza nuestra salvación a pesar de nuestros errores. Entonces, muchas veces el enemigo nos aleja de Dios y nos abruma pensando que nuestros errores del pasado son muchos. Pero aquí la palabra de Dios te dice que aunque tu casa no sea así para con Dios, Él ha hecho un pacto eterno contigo, ordenado en todas las cosas y será guardado. Porque aunque nosotros fuésemos infieles, Dios es fiel, Dios no cambia, Dios es inmutable, Dios no se perfecciona a través de la eternidad en su carácter. Ya Dios es perfecto, Él es la roca cuya obra es perfecta. Entonces también Dios no cambia con relación a su fidelidad. Aunque nosotros quebrantemos el pacto, como el pueblo de Israel que quebrantó el pacto y hizo un becerro de oro, como el pueblo de Israel que quebrantaba el pacto cada vez que no obedecía al Señor, Él permanece fiel. Por eso ese pacto será ordenado en todas las cosas y será guardado.
Y dice el versículo más adelante, y David lo reconoce, aunque todavía no haga él florecer toda mi salvación y mi deseo. Es decir, la casa de David no era así para con Dios, no estaba del todo bien para con Dios por la misma carrera cristiana de David, los mismos fallos y pecados que él cometió. Y David reconoce que sin embargo el pacto que de Dios ha sido eterno para con él y eso garantiza su salvación. Y dice también, aunque todavía no haga él florecer toda mi salvación y mi deseo. Es lo mismo con nosotros, mis hermanos. Si tú estás luchando con un pecado, si tú estás luchando en tu vida, si tú tienes pruebas, si tienes dificultades, si no has logrado vencer en el nombre de Cristo algunas situaciones, algunos traumas, adicciones, pecados, aunque todavía Dios no haya hecho florecer toda su salvación y el deseo que tú tienes también de consagrarte a Dios, de los planes que tú tienes para glorificarlo, para predicar el Evangelio, para que tu familia sea bendecida por Dios, Él lo hará. Dice en la Nueva Versión Internacional ese mismo texto, Dios hará que brote mi salvación y que se cumpla todo mi deseo. Mis hermanos, Dios hará que brote nuestra salvación. Aunque no hemos cumplido del todo, aunque le hayamos fallado, aunque atrasamos su plan por nuestro pecado, por nuestra rebelión, por nuestra negligencia, Dios hará que brote nuestra salvación. Gloria a Dios y alabado sea su nombre. El Salmo 138, 8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Los dejo con este último versículo. Dios hará que brote nuestra salvación. Miren esos árboles como florecen, de todo llenos de flores, no son hojas. Jehová cumplirá su propósito en nosotros. Él hará que brote nuestra salvación. Cumplirá su propósito en ti, en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares las obras de tus manos. Por eso David alabó al Señor y decía, vive Jehová, bendita sea mi roca, engrandecido sea el Dios de mi salvación. Él ha sido, vimos allí en el relato de 2 Samuel 23, que él fue el escudo de nuestra salvación, él fue el escudo de mi salvación, dice David, el Dios que venga a mis agravios y somete pueblos a mis plantas, el que me libera de enemigos me exalta sobre los que se levantan contra mí y me libra del hombre violento. Allí David se refiere a Saúl. Yo estoy leyendo el Salmo 22, versículo 47 en adelante. Por eso te confesaré entre las naciones y cantaré a Jehová tu nombre. Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para siempre con su ungido David y con su descendencia. Dios, aunque nuestra casa no sea así para con Dios, Dios hará que nuestra salvación florezca y Él nos salvará gloriosamente a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo fue quien murió por nosotros, es a través de su justicia. Cuando pedimos perdón a Dios, nos es otorgada su justicia y Dios no nos ve como nosotros somos, sino como lo que podemos llegar a ser a través de la gracia de Cristo, porque Cristo Jesús nos cubre con su manto de justicia, que fue su vida aquí en la tierra, fue que Él venció el pecado, fue su sacrificio en la cruz del Calvario, un sacrificio sustitutivo, murió en nuestro lugar y por eso somos declarados justos y santos delante de Dios, a pesar de nuestra rebelión y de nuestra condición pecaminosa. Claro está, si nosotros queremos y deseamos, como dijo David, o sea, aunque no haya florecido toda mi salvación y se haya cumplido todo mi deseo, o sea, si realmente tenemos el deseo de que Dios obre en nosotros para salvación. Que Dios nos pueda bendecir, que Jehová cumpla su propósito en ti. Es uno de mis textos favoritos y espero que en esta mañana este tema haya sido de bendición para ti. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gloria y honra, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por acompañarnos, gracias por este tema tan hermoso. Gracias por tu paciencia, amor, Señor, para con nosotros. También tú me señalaste el texto de Romanos 2:4, que vamos a menospreciar la benignidad del Señor, todas las cosas buenas que Él ha hecho para exaltarnos, para bendecirnos, para darnos familia, para darnos sustento, para darnos casa, para darnos techo, para hacerse de un nombre, hacer un nombre en medio nuestro, dentro de su pueblo, para que nosotros tengamos el privilegio de que el Espíritu de Dios esté en nuestra boca y poder predicar este maravilloso evangelio, Señor. Perdónanos, Padre, perdónanos y danos fe. Aunque la vida de David fue así como fue, Señor, tú lo salvaste al final. No lo destruiste, no lo desechaste, lo dejaste que él siguiera siendo
rey de Israel. Y al final David aprendió sus lecciones. Al final, cuando la muerte de Absalón, que le dolió mucho, Absalón se acostó con esas concubinas de su padre y él las recluyó y nunca más se llegó a ella. Y la vida de David fue siendo transformada, fue siendo cambiada a través de la persecución del sufrimiento. Hay muchas personas que sufren también de enfermedad, que tienen mucho sufrimiento, Señor, ten misericordia de ellos, pero que entiendan que eso tú lo estás permitiendo también con el objetivo de salvarnos, Señor. Tu negocio es la salvación. Cristo Jesús vino aquí a salvar, a buscar y salvar lo que se había perdido. Él no vino a condenar a nadie, Señor. Ayúdanos a asirnos del manto de justicia de Cristo, en oración, en clamor y ruego, Señor, en un arrepentimiento genuino. Danos un nuevo corazón, como dijo David, Señor. Crea en nosotros un nuevo corazón y con un espíritu de disciplina, de rectitud nos sustenta a través de tu gracia. Y no eches de nosotros, Señor, tu Santo Espíritu. Gracias por la obra de tu Santo Espíritu. Gracias por el sacrificio de Cristo. Gracias por tu amor para con nosotros, Señor. Gracias que aunque nuestra casa no sea así para con Dios, tu pacto es eterno y tú vas a hacer que nuestra salvación florezca, que brote de nuevo, que brote del lodo, de la miseria de nuestra vida hacia la justicia de Cristo, Señor, que brote para salvación, Señor. Gracias te damos por tu misericordia, gracias por tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.